Muy bien, ya estamos junto a ustedes y por supuesto que junto a Reinaldo Berríos, quien amablemente accede a grabar con nosotros, lo sacamos un poco de sus noticias, de sus programas, que está él siempre más serio y le decimos, por favor, ayúdanos a reflexionar con lo que está pasando hoy en día en el país. Y acá está, entre que cocina, hace la once, va a comprar y todo lo demás, se detiene para conversar con nosotros. ¿Cómo estás, querido Reinaldo? Muy bien, Karina. Oye, no me eché al agua, no me eché al agua. Pero sí hay que contarle a la gente que tú eres un hombre muy... a ti te gusta la parte de la cocina, de las cosas de casa. Sí, pues sí, me gusta me gusta y yo creo que me relaja y he aprendido a hacer cosas así ricas mira, una de las ventajas que tiene cuando uno cocina es que sabes lo que estás comiendo, digamos. Entonces, esta gente que se enferma la guata toda la semana y Ah, que claro. de repente termina en la posta y no sé qué, a mí nunca me pasa, afortunadamente, porque yo sé lo que cocino, sé lo que compro, sé elegir pescado, los reconozco, sé elegir carne, también reconozco, miro un trozo de carne y sé de qué se trata. Entonces, no es menor, ¿ah? Tiene una parte bien entretenida. Yo tengo varios amigos que me dicen, a mí hasta me agrada ir a la feria, elegir las verduras, elegir las frutas. Sí, no, sí es entretenido eso. Si por Algún algo, día, algún día tú, algún día me pasará. sí, Que me entretenga y aprenderé a elegir todo eso. Oye, sí. Reinaldo, y también antes de entrar de lleno en el tema, decir que le mandamos un pésame y un afectuoso saludo a la actriz Paulina Urrutia, que acaba de Y fallecer, Augusto Góngora. Un sí, periodista, escritor, director de teatro. Realmente muy penoso el final de Augusto Góngora. El Alzheimer que le afectó en los últimos años de vida, realmente me y dio mucha pena. Y siempre me la imaginé a ella también, porque finalmente tú sabes que el que está consciente y el que queda sí. vivo es el que sufre, el de la enfermedad también, pero el otro, el que está bien, también sufre de ver a un amor o a un hijo o a una pareja o una mamá o un papá enfermo. Terrible. Sí, Falleció sí, ahí. no, y para la gente, para las generaciones más jóvenes, ¿cierto? Que no ubican quién era Góngora, quién era Augusto Góngora, comentarles un par de cosas que yo creo que fueron bien importantes que él realizó. En la dictadura, en los años más oscuros de la dictadura, yo diría entre los 80 y los 90, Ujú. que cuando detenían gente y de repente no se sabía qué pasaba con ella y algunos de ellos nunca más se supo qué pasó con ellos, ¿cierto? Que son los detenidos desaparecidos. En esa época, en los años, a mediados de los 80, por ahí el 85, 86, yo estaba estudiando, surgió algo que se llamó teleanálisis. Había una Ya, revista de oposición en nuestro país que se llamaba la revista Análisis, que era una revista importante, era una revista que estaba de alguna manera amparada por la Iglesia Católica. En esos tiempos la ya, Iglesia Católica era muy importante, digamos, en la defensa de los derechos humanos. Y esta revista Análisis sacó como diríamos ahora, una multimedia, digamos, sacó una televisión. ya. Entonces, este personaje, Augusto Góngora, fue director de teleanálisis y esto circulaba como la televisión obviamente no iba a dar estas noticias y ni estos reportajes, circulaba en forma de videocassette creo que se llamaban en ese tiempo, Betamax, algo así, y se hacían copias de estos videos con estas noticias, era un noticiero, digamos, pero en video, en cassette. Oh, Y esto se distribuía en las parroquias y se distribuía en las juntas de vecinos y en los sindicatos, en fin. Y la gente se enteraba de noticias que por supuesto no aparecían en la televisión o no aparecían en otros medios a través de estos reportajes que hacía, bueno, entre otros, digamos, yo también tuve algunos amigos y compañeros que trabajaron en teleanálisis ujú, y te digo, fue realmente un aporte ya, al periodismo y a la comunicación de esos años. Eso fue lo primero que hizo Augusto Góngora. Eh, ya. Asumiendo un riesgo además enorme, Karim, porque imagínate lo que significaba de repente entregar una información que iba a contrapelo de lo que decía el gobierno, que desmentía a la información oficial, Ya. y andabas tú por la calle reporteando como cualquier persona con el miedo de que te fuera a pasar algo, que te tomaran detenido, que te dieran una golpiza o incluso peor, como fue el caso, ¿cierto?, de José Carrasco Tapia,
que fue Claro. asesinado después del atentado a Pinochet, ¿cierto? De las 5 personas que mataron en esa noche, ¿cierto? Los agentes de seguridad del gobierno, uno de ellos fue el periodista Pepe Carrasco, que también había trabajado y trabajaba en la revista Análisis. Entonces, no es menor, ¿cierto? La valentía, el coraje, ¿cierto? La vocación de estas personas por hacer periodismo en unos tiempos muy, muy difíciles para el periodismo. Era muy, muy complicado, ¿cierto? Hacer estas cosas. Entonces ahí partió Augusto Góngora. Había partido antes, en realidad, en la revista Solidaridad, que también era la única revista de oposición que existía en esos tiempos, que se entregaba en las misas, digamos, al término de las misas. Era una revista de la iglesia, se entregaba, ¿cierto?, a la gente, a los que querían, se llevaban una revista y ahí se podían informar un poco de la realidad que estaba ocurriendo en el país. Así que una persona valiente, valerosa, y que desgraciadamente, ¿cierto?, como tú dices, sufrió esta enfermedad que es incurable. Oye, la sufrió bien fuerte, ¿ah? Y claro, hemos tenido amigos también acá en Iquique, ¿cierto? Sin ir más lejos, recuerdo a un amigo, ¿cierto?, cercano, una gran persona también, sociólogo, ¿cierto?, Juan Podestá Zubiaga, que falleció hace muy poco, hace un par de años, también por el tema del Alzheimer. O sea, fue además un tipo brillante, un tipo, digamos, que trabajaba con su cabeza, lo cual es realmente un contrasentido cuando empiezas a perder la memoria, ¿cierto? Y ya no te reconoce. Yo las últimas veces que lo pude ver, prácticamente él no sabía con quién estaba hablando. Entonces, qué lamentable, es realmente terrible, digamos, que te afecta una enfermedad como esa. Bueno, nuestros sentimientos, ¿cierto?, a la familia y también el recuerdo a esa gente que hizo periodismo en esos años. Que había que ser muy valiente en ese tiempo en Chile. Oye, y otra cosa que quiero decir, yo sé que estamos ocupando algunos minutos extras en esto y tal vez los próximos comentarios se van a tener que acortar, pero contarle a la gente que hoy que estamos grabando, que es 20 de mayo, entra en vigencia la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Deuda de Pensiones de Alimentos, ¿ya? ¿Y cómo? Usted me va a preguntar tal vez cómo es esto, porque ya se anunció otra parte. Lo que comenzó a funcionar primero fue fue el Registro Nacional de Deudores, que eso a quien adeuda pensiones alimenticias, que es aproximadamente el 97% de hombres y el 3% solo de mujeres, eso a usted como deudor de pensión alimenticia lo pone en una lista, en que eso lo sabe el banco, lo sabe el registro civil, lo saben en las municipalidades, y que usted va a sacar licencia y eso. Pero eso es saber, mostrarle al mundo, mire, esta persona tiene tal deuda. Sin embargo, lo que empieza a regir hoy es la búsqueda de patrimonio, ya sea billetes, plata, cuentas, digamos, o propiedades, lo que usted tenga. Si que usted a su hijo no le ha pagado, el gobierno, a través de la demanda que se está haciendo, le va a poder buscar. Por ejemplo, si usted tiene plata en el banco y es, no sé, 10 millones de pesos, pero usted está sin trabajo en este minuto, o no ha podido pagar, o no ha querido pagar, que es el caso de muchos, el gobierno va a detectar esa plata, y así usted no tenga la plata para pagar mensual a su niño, a su niña, el gobierno le va a tomar esa plata que usted tiene de esos 10 millones de pesos en un depósito a plazo, en cuenta en dólares o lo que sea, y se lo va a sacar y se lo va a pagar igual. No sé, Reinaldo, si se me entendió la idea. Sí. Es importante, ¿cierto?, que eso empiece ya a ser efectivo, digamos, ¿cierto? Porque antes era solamente el registro, pero ahora ya empieza a correr esto, digamos, y ya es un tremendo beneficio, ¿cierto?, para un porcentaje muy, muy alto de mujeres fundamentalmente, ¿cierto?, que han debido luchar muchas veces. 90.000 millones, hay 90.000 millones de pesos que se deben en pensión alimenticia en el país. Imagínate. Bueno, y si usted no tiene ese ahorro, no tiene la plata, no tiene nada, se lo van a sacar de su cuenta previsional, de su AFP. Ya, pero no es que usted va a elegir, no es que le va a decir al juez, pero sáqueme la de la AFP nomás. No. Es de lo que tenga más a mano, lo que sea más fácil para el juez tomar, pero ya lo van a poder tomar, y desde hoy día todos a ponerse al día, lo que más se pueda. Y justo eso te lo decía, Reinaldo, porque quiero empalmarlo de alguna manera con esto que me decías de que habláramos de la baja en la canasta básica. Que si bien es cierto, hay una baja del 12, y tanto, también es cierto que existen
muchas deudas previsionales que han impedido a muchas familias, a muchas mujeres solas básicamente, también llegar a fin de mes con una canasta básica comprada, lista para poder ser usada. Hay tanta gente que tiene muchos problemas para llegar a fin de mes, ¿verdad? Sí, sí, no, yo te comentaba, ¿cierto? Esto porque a mí me llama la atención que la gente de repente se queda con la noticia y se queda, digamos, como congelada con la información, ¿cierto? Se queda un stand-by. Cuando pasa, por ejemplo, que suben las bencinas, entonces, hoy sube la benzina, oye, ya, qué sé yo, 8 semanas, 12 semanas, 4 meses subiendo la benzina. Pero resulta que de repente empieza a bajar la benzina. Y ahí nadie dice nada, digamos, nadie se acuerda que la benzina llegó, no sé, a 1.300 pesos, 1.400, no sé cuánto fue, y ya ha bajado, no sé, 200, 300 pesos en los últimos 6 meses. Y lo propio ocurre con todo, digamos, ¿cierto? Cuando estaban las paltas en su máximo valor, ¿cierto? Reportaje por todos lados en la tele, oye, que no, que cómo es posible que las paltas estén a 7 lucas, que yo no voy a comer paltas, que no sé qué más, que esto, que el otro, que no sé qué. Bueno, fue un pic por distintas razones, pero ahora las paltas valen lo mismo que hace un año atrás, digamos, no sé, 3.500, 4.000 pesos o incluso menos. Y la gente entonces se queda con la idea de que tenemos cierto alzas desmedidas, tenemos un gobierno que es incapaz de hacerle frente a las alzas desmedidas y tenemos además una inflación galopante. Y bueno, y la inflación también, ¿cierto? Que llegó a 14 y tanto a mediados del año pasado, ya está en menos de 10%, está en un 9,9 y va a seguir bajando. Y lo más probable es que de aquí a fin de año llegue, ¿cierto?, a un 5, un 6%, que es prácticamente lo mismo que tenía antes de la pandemia. Entonces, cuando la gente hace, ¿cierto?, el análisis y dice, oye, estamos mal, bueno, también es justo hacer el análisis después para decir, bueno, estábamos mal, pero ahora estamos mejorando en esto y estas cosas. Y en ese sentido yo creo que también la ciudadanía de repente es un poco injusta, ¿cierto? Sí, con la realidad, digamos, es poco objetiva, digamos, que es un poco lo que nosotros, ¿cierto?, en nuestro leitmotiv, digamos, como oficio, como profesión, ¿cierto?, en el periodismo, es tratar de ser objetivo, tratar de decir, mire, sí, efectivamente pasó esto, pero también ocurrió esto otro. Y a propósito, ¿cierto?, de una situación que también es coyuntural y que es interesante comentarla, ¿cierto? Uh-huh. Estamos justo grabando un día después que se conociera este lamentable suceso, ¿cierto?, donde se vieron involucrados 3 marinos aquí en nuestra ciudad. Y claro, lo primero que se le viene a la mente a la gente es decir, oye, pero ¿cómo es posible? Porque tú ves unas imágenes, ¿cierto?, que son fuertes, que son violentas, uh-huh, de un grupo de personas agrediendo a otra. Pero el agredidor no tiene pierna, ¿no? Claro, ¿cierto? Es un discapacitado, ¿cierto? Una persona en situación de calle, además. Entonces, se juntan todos los elementos de la noticia, ¿te acuerdas tú de los elementos de la noticia? Sí. Que hacen que a primera vista uno inmediatamente condene la situación y exprese todo su repudio a un hecho como ese. Pero, ¿cierto?, uno no sabe las circunstancias, como dicen los abogados, atenuantes, lo que ocurrió antes del hecho, lo que ocurrió posterior al hecho, en qué circunstancias ocurrió esto. Entonces, cuando uno no tiene toda la información, uno de buenas a primeras hace un juicio categórico, ¿cierto? Pero resulta que... Mira cómo lo hicieron, que desgraciado. Claro, después empiezas a saber otras cosas, qué sé yo, no sé, que a estos pareciera que a estas personas las asaltaron, pareciera que esta persona formaba parte a lo mejor del grupo que asaltó, no se sabe todavía. Y a lo mejor falleció, a lo mejor de otra cosa, le dio un paro cardíaco o tuvo una complicación X por A, B o C y no murió de la golpiza, no sé. ¿Te das cuenta? Entonces hay que esperar los resultados de la investigación. Claro, y entonces uno tiene que ser cuidadoso. Y yo ayer veía una serie de reacciones que hubo acá en la ciudad. Sí. Y yo decía, ojo, que uno no puede a priori y de buenas a primeras llegar y hacer un juicio de valor cuando no tiene todos los antecedentes del caso. Por algo existen los tribunales, por algo existe la justicia, por algo existen, ¿cierto?, los abogados y por algo existe, ojo, la defensa.
que es muy importante que todos los ciudadanos en este país, sean militares, sean civiles, sea quien sea, tenga acceso a una defensa justa, ¿cierto? Que pondere y entregue los antecedentes de un determinado hecho para que efectivamente una persona, ¿cierto?, sea encausada y sea procesada conforme al mérito y al proceso, y no a la primer golpe de vista que uno ve, ¿cierto?, y condena, porque obviamente es humano hacerlo, pero hay que tener esas consideraciones. Entonces, un poco englobando todo esto, ¿cierto?, el periodismo y en general, digamos, ¿cierto?, la gente que ve noticias, yo lo llamo un poco a ser cauteloso, ser prudente, porque muchas veces uno se puede equivocar y puede hacer juicios de valor que no corresponden. Te estás poniendo muy reflexivo, ¿eh? Te estás pareciendo estás reflexivo como el productor. Sí, claro. Como el productor de CNN Atlanta. Yo siempre he sido así, Karim, ¿no? Sí, siempre he sido así. Mira, a veces, te voy a contar una anécdota. Una vez en el diario llegó un periodista joven, así como tú, digamos, cuando tú llegaste al diario, ¿sí? ¿Ya? Ya, joven. Ya. Entonces me dice, mire, jefe, todos me decían jefe, oiga, pasó tal cosa, mire, a un caballero, qué sé yo, estaba parado en la esquina mirando las estrellas, llegó un bus de carabineros, se bajaron como 10 carabineros, le sacaron la mosquería y quedó grave, y no sé qué, esto es noticia, pero hay que ponerlo en primera página. Entonces yo le decía, a ver, pero para, o sea, esto ya es raro. Entonces, lo primero que tú dices, esto es raro. Es raro que una persona que esté mirando las estrellas, ¿cierto?, le den una golpiza a título de escopeta, digamos, a título de nada. Claro. Entonces, después, a ver, averigua bien, ¿qué pasó? Y empezó a averiguar y, claro, no era el cuento que le habían contado, no era así, ¿cierto? La persona, qué sé yo, no estaba en esas circunstancias, etcétera, etcétera. Entonces, siempre hay que ser prudente, y mucho más en esta profesión, ¿cierto?, donde uno también a veces hay gente que le hace pisar el palito, que te cuenta un cuento, ¿cierto?, y entre comillas el periodista agarra papa y se pone a contarlo por todos lados y después se da cuenta que está metiendo las patas porque las cosas no eran así. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, tenemos esa precaución, también se la hacemos, ¿cierto?, partícipe a la gente que ve las noticias. Por eso siempre le decimos, ojo, mire, escuche, reflexione, no se trague todo lo que le dan a la primera, porque muchas veces hay noticias y opiniones muy interesadas, digamos. Así es. Tienes mucha razón, ¿eh? Que la gente reflexione. Claro, la primera sensación es como, oye, pero mira cómo le están pegando, pero tú no sabiste lo que hizo el otro primero. No sé, pero eso yo creo que sea en todo orden de cosas, ¿ah? Sí, claro, todo orden de cosas, sí. No, y en la vida cotidiana también, de repente, no sé, te pasa algo con el vecino, ocurre una cosa en el barrio o en tu trabajo, no sé, viene alguien y te cuenta un cuento, oye, fíjate que no sé qué, y tú agarrás pava a la primera, no, pues, o sea, espérate, voy a pensar un poco, voy a reflexionar, voy a pedir otras versiones, voy a escuchar otras voces y después voy a ver qué opción, opinión, ¿cierto?, tomo respecto a este tema. Claro, que en el fondo intente formársela, no darla, claro. Porque darla, no sé si se arma un chisme. De buena primera, sí, yo he escuchado cosas, yo te contaba acá, digamos, la he contado más de alguna vez, ¿cierto? Una vez me dijeron, los militares se están acuartelando porque viene un tsunami. ¿Qué? No, se están yendo con su familia para el Tamarugal, para el Altiplano, porque viene un tsunami gigante. ¿De dónde crestas sacaron esto? Eso, claro. Porque uno dice, esto es absolutamente irracional, no hay ningún fundamento técnico, uno bueno, algo conoce del tema, siempre dice, oye, ¿quién puede programar o pronosticar un tsunami gigante que se va a tragar la ciudad? Entonces, y la gente agarra papa y empieza poco menos que a salir arrancando, ¿cierto?, para el auspicio, porque alguien le contó por las redes, porque lo llamó, porque le mandó un WhatsApp, que está ocurriendo una cosa como esa. Y así han pasado. A mí me parece que lo he leído alguna vez y bueno, y se observa. Hablar estupideces, hablar algo así que se te ocurre por tontera, pues, sin información, es un poco placentero para el ser humano. Inventar, ya, mira, oye, viene un tsunami y los militares se fueron a no sé qué. Sí. Oye, tú sabes que están no sé qué cosa. O sea, inventar cosas es un poco placentero, si no existirían tanto mentiroso o tanta gente que no sabe de algún tema y lo habla igual, digamos. Eso está bueno. Yo creo que es placentero. Y lo otro que sí he leído, que a la gente le da placer decir algo malo de otra persona que no lo involucre.
Oye, tú Ya, sabes que a Juanita la engaña el marido ya. con Pepita, bla, 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 y qué bueno que a mí no. Mm. Digamos, es la parte placentera de poder decir algo malo de otro, porque como que te exculpa, te Ya, relaja, te hace sentir bien. te hace sentir bien. Ya. Oye, bueno, vamos a los temas de la semana porque si no se nos va a acabar el tiempo. Ya, vamos a los temas de la semana. Que a Sí, poco sí, pero ya, alcanza igual a decírmelos. sí. Oye, no, mira, yo creo que el gran tema que atravesó la semana, o uno de los grandes temas, sí, es la crisis de la ISAPRE, que algo alcanzamos a comentar el Oh, otro la día, crisis de la ¿cierto? ISAPRE. Eh, Hasta acá este viene. realmente ¿cómo dijo la ministra? Se me olvidó la palabra, ¿no? Pero Como un el, culebrón. no, es la situación, ¿cierto? La que se han puesto las empresas que no dan ninguna Claro, solución, o sea, ellos claro, nos claro. dicen, mire, aquí uno falló la corte y nosotros en atención al fallo, mire, vamos a ver cómo le devolvemos la plata a la gente, qué sé yo, le vamos a dar el chilito, ¿cierto? Le vamos a dar atenciones gratuitas desde aquí a 20 años, nos vamos a conseguir plata, vamos a capitalizar, ¿cierto? Que una de las opciones que se está barajando. No han dicho nada, sencillamente dicen, bueno, pero ¿qué va a pasar con la gente si nosotros quebramos? O sea, olvídense de que les vamos a pagar, olvídense que vamos a cumplir este fallo porque nos movemos, vamos a quebrar y bueno, mala suerte, la gente, los 3 millones de afiliados a la ISAPRE van a tener que rascarse con sus propias uñas, se van a tener que ir al sistema público, ahí lo van a tener muy mal y por lo tanto tienen que solucionarnos el problema. Nosotros no estamos disponibles para cumplir el Pagar fallo de la Corte. 1.400 millones de dólares. Claro, en el fondo es eso, te das cuenta. Entonces, cuando uno dice, y lo hemos comentado en más de alguna oportunidad acá, Karim, cuando uno pone plata en la ISAPRE, ¿cierto? Yo te decía la otra vez, sacaba la cuenta, hay gente que ha puesto más de 100 millones de pesos en los últimos 30 Claro, años. claro. 100 millones de pesos le pasaste a una institución aseguradora que de repente has ocupado 1 o 2 veces al año porque te resfriaste, te dio, no sé, cierto colitis, qué sé yo, o sea, cuestiones mínimas. Claro. A lo mejor tuviste un parto por ahí, ¿cierto? Hace 20 años cuando nació tu hijo. Oye, pero le pasaste 100 millones a la empresa. Y estos gallos son incapaces, ¿cierto? Ahora que te cobraron 3 o 4 o 5 millones de más en los últimos años, de decir, ¿sabes, señor? En realidad nosotros cometimos un error, no deberíamos haber hecho esto y le vamos a devolver su plata, qué sé yo, en 25 cuotas o en 40 o en 50. Y resulta que no están disponibles, te das cuenta, no están disponibles y sencillamente le tiran la pelota al gobierno y como yo te decía el otro día, actuando, Claro. ¿cierto? Como los empresarios, los grandes deudores de los bancos que cuando dicen, si yo le debo mucha plata al banco, el problema no es mío, el problema es del banco, ¿cierto? Porque dicen, bueno, si a mí me ejecutan, que es el término que usan los banqueros, ¿cierto? Y me cierran mis cuentas y me quitan, qué sé yo, las tarjetas y me quitan los cheques y la cuestión, yo no les voy a pagar y les voy a quedar debiendo, no sé, los 5.000 millones que les debo y ellos, ¿qué van a hacer? Entonces me resuelven el problema. Me dicen, ¿cómo les pago los 5.000 millones? Se los pago en 150 cuotas, les pago la mitad, me condonan no sé qué, ¿te das cuenta? Entonces, en esa parada, entre comillas, están estas empresas de una manera absolutamente irresponsable a mi juicio, porque además son grandes transnacionales las que están detrás de estas empresas. Estas no son 3 o 4 amigos que se juntaron para hacer una empresa. Están No, aquí claro, hay ciertos claro. grupos internacionales, hay 2 británicos, hay 2 norteamericanos y hay 3 chilenos. Y Sí, dentro de los chilenos está el grupo Betia, que no sé si la gente claro. sabe, el grupo Betia es el dueño de Megavisión, ya, por si acaso, y el señor Heller es además el dueño del Club de la Universidad de Chile, entre muchas otras cosas, digamos, ya. Entonces no venga a decir que no tiene plata o que no tiene de dónde sacar, digamos, o sea, son ciertos consorcios que tienen muchas Muy empresas, que millonario. tienen muchas plata por todos lados y que perfectamente pueden acudir incluso a un crédito, como lo hace cualquier hijo de vecino cuando está complicado para pagar algo, ¿cierto? Pide un crédito y con esa plata paga lo que es urgente y después pagará el crédito conforme, digamos, a lo que pueda hacerlo. Entonces, Así hay es. aquí una situación bien desvergonzada, digamos, que vamos a ver qué pasa, porque todavía no se ve en luz por ninguna parte. Así es. Oye, Reinaldo, bueno, y decir, digamos, un poco más coloquialmente y para que también la gente lo reflexione así, a las ISAPRES nunca les gustaban los enfermos.
Siempre querían solamente Claro. gente joven y gente sana. Sí, Y ahora están súper preocupados por los enfermos, que qué va a sí, hacer el gobierno si ellos quiebran. O sea, un cambio de sí. discurso que realmente te muestra que ellos nunca han estado preocupados de la salud de la gente. Ellos están preocupados de su bolsillo y punto. Y Sí, punto. claro. Es que al final es un negocio, ¿cierto? Como muchas otras cosas en este país, este es un experimento del neoliberalismo, lo hemos dicho en más de alguna oportunidad, no lo decimos nosotros, digamos, lo dicen los especialistas, es un Sí, experimento neoliberal, ¿cierto? Ultranza. Entonces dijeron, hagamos este sistema donde la gente, ¿cierto? Mira, imagínate en qué empresa alguien te dice, mire, yo le garantizo el 7% de todas estas personas que se lo voy a hacer llegar a su empresa todos los meses, le vamos a depositar el 7% y usted vea qué es lo que hace con eso. Tiene que pagar pensión, perdón, ¿cierto? Las licencias, tiene que dar un seguro, digamos, un sistema de salud que sea de buena calidad, en fin, pero tú sacas las cuentas y dices al final, oye, este es un tremendo negocio porque de toda la gente que entrega su 7% todos los meses, hay un porcentaje mínimo que se enferma, digamos, y un porcentaje mínimo al cual le tengo que pagar, ¿cierto?, las licencias, pero el resto es plata que llega, pero impoluta a mi cuenta y yo la guardo, después, ¿cierto? Reparto utilidades, porque estos señores tampoco han reconocido que durante los últimos 15 o 20 años han repartido utilidades todos los años y utilidades millonarias, ya lo hemos comentado en otras oportunidades. Hubo años donde ganaron 100.000 millones, 80.000 millones, 120.000 millones. claro. Y esos 120.000 millones, ¿dónde están? Bueno, parte importante en el reparto de los dividendos, como todas las empresas, ¿cierto?, privadas que, ¿cierto?, los dueños tienen todo el legítimo derecho, ¿cierto?, a rescatar dividendos de sus empresas. Entonces, Así bueno, es. esos señores que hicieron con la plata, se compraron, no sé, invirtieron en otras cosas. Ahora que respondan, digamos, si ganaron una mano llena, ¿cierto?, plata durante tanto tiempo, que ahora respondan ante una cuestión que además les venían diciendo, no haga esto, no lo haga, porque está mal, esta tabla de factores está mal, ustedes están cobrando indebidamente. Bueno, y siguieron tosudamente haciéndolo, bueno, que ahora respondan, vamos a ver qué pasa. Así es, vamos a ver qué pasa. Oye, ya creo que vamos a tener que terminar, pero yo también quiero hacer Ya, un comentario, Reinaldo, dime. de algo que me di cuenta recién ayer. Es que aquí le voy a pegar rocea a dos, ¿ah? Ya, Primero, que no supe el por qué se bloquearon mis tarjetas en Falabella. ¿Ya? Mi ya. tarjeta, cuenta corriente Mm, y CMR. Entonces fui a ver qué pasaba. Me cambiaron la tarjeta 4 veces en el día. 4. Y hasta el momento de hoy no tengo ya. tarjeta. No tengo tarjeta. No ¿Y por puedo. qué? Porque la dice bloqueada. Vaya para allá, me dijeron, es que la aplicación tenía que prenderla, listo. Es que sabe que es después de 24 horas. Pero fue 4 veces que la tarjeta se bloqueó. Y el mismo Ya. vendedor de la Falabella me decía, a ver, salga y compra el tiro, un café, cualquier cosa. Iba y compraba y se me bloqueaba. Y no podía comprar. Y me dice, es que es después de 24 horas, pero después de la cuarta vez. Po. Y esto pasa en el Falabella de Moneda con Ahumada. Ahí es donde Ya. no pueden dar en bola y no vaya, señor y señora, porque un desastre la atención, no saben dónde están parados, etc. Pero eso me llevó Ya. a que tuviera que andar con plata, a que Sí. tuviera que andar con billetes. Entonces Con ayer fui a efectivo. comer con efectivo. Fui a comer y me di cuenta que al pagar con billete no sale la boletita por el zzz. Sí, claro. Y ya le pasan los billetes y gracias, hasta luego. Oiga, ¿Y la a ver, boleta? ¿y la boleta? No, es que ya no hay boleta, es una electrónica. Gracias. ¿Y cómo lo hacemos? Me tiene que dar la boleta. Tiene que darme su email. Ya. Y ahí le va a llegar porque es electrónica. Y ahí te das cuenta de la evasión que debe haber en este país de impuestos de estos negocios, que a ese súmale, porque eso también me lo hicieron ver, porque justo iba yo con alguien que trabaja en servicio público, en Ministerio de Hacienda incluso, me dice, a eso súmale que ahí se arma toda la sinvergüenzura cuando te dicen, no aceptamos tarjeta, solo transferencia. Entonces Mira. tú te pones a hacer la transferencia y la cosa y te olvidaste de darle tu mail para que Sí, el tipo o la tipa te mande la boleta. Eso hay que fiscalizarlo totalmente. Así que cuando usted vea a alguien que le dice, no, acepto transferencia y no tarjeta, es porque está evadiendo impuestos. Porque las máquinas valen poco y todo el mundo las puede comprar para recibir tarjeta. Sí. Pero las máquinas... Oye, pero sí.
A propósito de los impuestos, y antes de cerrar, ¿cierto? Esta semana por fin se votó el royalty, ¿cierto? Se aprobó el royalty después de Ya, 4 años, Karim, 4 años que, entre comillas, el Estado, nosotros, todos los chilenos, estuvimos perdiendo plata porque el dólar estuvo perdón, el precio del cobre estuvo a $4 y tanto, casi $4.50 en algún minuto. Y bueno, y esto ¿cierto? Se empantanó, bueno, y recién ahora salió el royalty, recién el próximo año se va a empezar a cobrar, ¿cierto? Este nuevo impuesto, y que las regiones todos están felices, ahora los parlamentarios que tanto reclamaron, ¿cierto? Que tanto decían que no, que esto era inviable, que no se podía, que la industria iba a dejar de ser competitiva, ahora estaban todos felices, todos abrazados, todos peleando por plata para su región. Lo cual es de un caradurismo, digamos, impresionante, ¿cierto? claro. Porque muchos de ellos estuvieron en contra durante todo este tiempo Sí, y ahora estaban todos felices. Y a propósito de los impuestos, de lo que tú decías, he leído mucho Twitter de gente que obviamente está en contra, digamos, del royalty, y dicen que sí, hasta cuándo, ¿cierto?, nos esquilman, hasta cuándo, ¿cierto?, nos cobran impuestos, que estos izquierdistas tales por cuales, ¿cierto?, lo único que quieren es, ¿cierto?, que la gente pague más y más impuestos, pero ¿cómo es posible cuando uno trabaja y es una persona exitosa, no sé qué, no debería pagar ningún impuesto? Bueno, esas mismas personas parece que se les olvida que nosotros tenemos fuerzas armadas, tenemos carabineros, tenemos profesores, tenemos médicos, tenemos un sistema de salud, un sistema de educación. claro. Todo eso se paga con impuestos. Todo Por eso lo paga supuesto. el Estado. Eso no lo paga la persona que dice, no, yo trabajo y no tengo por qué cobrarme nada, pero quiero que esté seguridad, quiero, ¿cierto?, que las calles estén Claro, impecables, quiero que si yo me enfermo vaya y me atiendan bien y que no me cobren nada, y que los militares, ¿cierto?, tengan lo mejor y que tengan los mejores helicópteros, los mejores esto y esto y lo otro. Bueno, ¿y de dónde va a salir la plata? De los claro. impuestos, caballero, de los impuestos, señora, ¿ya? Y en este caso, ¿cierto?, estos impuestos son para ayudar en el desarrollo de las regiones, entre muchas otras cosas, así como también la reforma tributaria en su momento, ¿cierto?, se pretendía que llegara recursos para las pensiones, en fin. Entonces, cuando la gente alega esto de contra los impuestos y contra el Estado y todo, a ver, momentito, ¿ah? Que con los impuestos se pagan todas estas cosas y a usted le encanta, digamos, ¿cierto? Que no sé, pues cuando se ve, ¿cierto?, siente orgullo porque ve desfilar a los militares con estas armas de último, ve los helicópteros Black Hawk de la Fuerza Aérea y dice, oye, mira, tenemos los mismos helicópteros que salen en las películas. Bueno, todas esas cosas salen del Estado, ¿ya? Entonces, ojo. Sí, ojo. Oye, ya nos tenemos que ir, Reinaldo. Bueno, Viniste muy bien. sanduchito de palta hoy día, pero viniste Sí, claro. Vinimos los dos así como apretados de la Sí, claro. y la botamos Sí. todas. Oye, y Bueno, eso que no preguntamos por tu viaje a Buenos Aires, la próxima semana a ver si comentamos algo, ¿ya? ya, y ahí te voy a mostrar hasta una foto que me saqué con Julieta Venegas. Ah, ya. ¿Ya? Me imagino, ella te reconoció y te dijo, Claro, "Karim, saquémonos una foto". ¿Eres Karim? Sí, Juli, soy yo. Oye, Ya. nos vamos, Reinaldo, que estés muy bien, ¿ah? Ya. Bueno, y contarte a ti, Reinaldo. Y contarle Ya, a ver, la gente, danos un anticipo de lo que viviste en Buenos muy Aires. barato Buenos Aires. Yo lo había visto en las noticias que la gente va a Sí. comprar y qué sé yo, pero ahora yo tuve que ir por trabajo. Pero fíjate que un día nos llevaron a comer una parrillada excelente, Ya, de una calidad espectacular, la carne maravillosa. Yo todos los días que estuve con mi parrillada, con Ya. ensalada. Y fíjate que un día fuimos 10 personas. Bueno, la parrillada era para 10 personas, pero Ya. nosotros éramos 9. Pero estaba tipificado en la carta para Ya. 10 y costó 18.000 pesos chilenos. 18.000 pesos, no te puedo creer. Y comimos cada uno unos 3 o 4 trozos de Ya. carne. Con bife chorizo, con Oh, lechón, con chorizo. ya. Increíble. Eso nomás Ya, te voy a decir. voy a La sacar próxima pasaje semana- al tiro. Voy a sacar Oye, pasaje oye. para Buenos Aires. Sí, No eso es fue chiste. impresionante. Y lo otro después la otra semana te lo cuento bien. Los jabones. Un jabón DAF Ya. que acá cuesta 2.000, allá costaba Ya. 400 pesos. Ya. Por eso son tan limpitos los argentinos. Tan limpitos, sí. Son sí. tan limpitos. Claro, las cremas, todo era muy, muy Ya. barato. Ahí te voy a contar Ya. los datos. Ya, vamos ¿Ya? a juntar plata entonces. Que estés bien, Reinaldo, cuídate. Igualmente, Karim, que esté muy Y bien. ustedes Cuídate. también sigan junto a nosotros aquí en Iquique Televisión. No se vayan.